días, bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana con ustedes en este conversatorio horizontal, transparente, objetivo, con la intención, con la ayuda de Dios, construyamos un mejor país, pero para todos. Hoy es un día importante en la vida política nacional y tenemos que tratar temas interesantes con personas importantes, acompañado de nuestro compañero Gregory Caimares. Bienvenido, Gregory. Gracias, Licho. Buenos días. Y nuestro invitado especial, el doctor Ángel Locuar, ya ha sido visitante de este programa. Él es codueño de él. Así que vamos a darle la bienvenida a don Ángel Locuar. Lo de codueño me sonó bien, sobre todo porque diciembre viene ahí, entonces me mandan dividendos. Buena observación has hecho al inicio del programa, Licho. Es porque él ha recibido, ¿sabes? Ya, Él lo dice porque ha tenido ya saliste con compromiso. la dicha de que le ha servido. Bien, pues con Ángel nos une a ambos una gran amistad, relaciones personales, relaciones de comunicadores, políticos. Y en este momento Ángel es parte de una de las patas propositivas de lo que puede ser una decisión que muchas personas consideran que no, y es la aceptación de una candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández en base a tesis jurídicas que él ha esgrimido y que hemos visto publicado en periódicos de circulación nacional. Hay una división, si se quiere así, entre los jurisconsultos de alto nivel del país, de si es posible que tenga el doctor Leonel Fernández derechos constitucionales o si simplemente la ley electoral, la ley de partidos, le impide una postulación después de haber participado como candidato del Partido de la Liberación Dominicana al cual él renunció. Sobre todo porque las leyes del régimen electoral y de partidos políticos se establecen taxativamente que los partidos tienen que escoger dentro de convenciones internas sus candidatos, presentarlos, y que después que usted participa en uno de esos partidos y usted no sale ganancioso, usted no podría participar, según esas dos leyes, en ningún otro partido como candidato. Ahí está la disyuntiva que Ángel nos va a ayudar a dilucidar y a aclarar esa parte. Bueno, quizás yo no soy miembro del partido del presidente Fernández, ni soy abogado de él. Yo soy un abogado que ha establecido una opinión a través del listín diario, básicamente. Pero usted ha tenido, nosotros tenemos la dicha de que usted es un tratadista de los derechos constitucionales, inclusive comparado. Lo que quería era decirle a mi amigo Gregory que no hablo como miembro de ningún equipo. Sí. Yo soy un abogado que entiende que el país ha iniciado una cultura constitucional, que la gente tiene derechos y que los derechos se ejercitan a través de las instituciones. Que tenemos que ir haciendo que las instituciones sean garantes reales de los derechos constitucionales de las personas. Este es un país de leyes, mal aplicadas y mal hechas, pero es un país de leyes. No es todavía, está en proceso de ser, pero no es todavía un país de constitución. Yo suelo referir en las conferencias que tengo la gracia... Perdón, porque usted me ha mandado un mensaje ahí que necesito una aclaración. Pero esa es la que voy a aclarar. Un país de leyes, pero no de constitución. Pero la constitución se basa en las leyes. No, estás equivocado. Las leyes se basan en la constitución. Qué bueno. Ese es el problema. Este es un país en que los jueces de antes y los abogados de antes solo te hablaban de la ley. Te decían que la ley es dura, pero es la ley. Bueno, la ley puede ser todo lo dura que quiera ser, pero no puede ser más dura que la Constitución. Está subordinada a la Constitución. Suelo decirle en conferencias, sobre todo ahora que he estado yendo a las universidades a hablar de mi nuevo libro, suelo decirles que en el año 2003, cuando estudiaba Ciencias Políticas en Salamanca, hice un estudio y de casi 1000 sentencias que se tabularon en el estudio para analizarlas, no había una sola antes del año 2000 en que el juez, al fallar, citara la Constitución. Porque hasta el año 2000
la república era una república de código penal y código civil. Ese estudio fue hecho para España. En España, para presentarlo en la universidad. Aún allá tenían ese atraso jurisdiccional. No, el estudio fue hecho aquí. Yo lo presenté en España. Ah, ya, ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que del año 2010 para acá el país se ha constitucionalizado. Y el chinero de la esquina te da una cátedra de Derecho Constitucional. Y muchos colegas de ustedes, analfabetos en Derecho, también dan cátedra todos los días desinformando a la gente. Yo he leído de las cuestiones que han sido publicadas en la prensa. He leído con interés un artículo que publicó mi amigo Eduardo Jorge. Bueno, he leído a Eduardo Jorge con interés porque Eduardo Jorge merece que lo lean con interés. Puedo estar de acuerdo o no, pero él merece que yo lo lea. ¿Me comprende? Porque él ha estudiado eso. Aquí hay gente que habla sin haber estudiado los temas. Eduardo, por ejemplo, enfoca un criterio que es atendible. Él enfoca la ilegalidad eventual de una candidatura del presidente Fernández en virtud del hecho de que aparentemente dos leyes la prohíben. La ley 3318, que es la ley de partidos políticos, y la ley 1519, que es la ley orgánica electoral del país. A su decir y al decir de otros colegas, esas dos leyes bloquean una candidatura del presidente Fernández. Yo, que ejerzo básicamente materia constitucional, simplemente digo que no tengo que estudiar las leyes. Tengo que estudiar la Constitución, porque es la Constitución la que dice que cualquier ley que le sea contraria es nula. En consecuencia, si la ley que es contraria a la Constitución es nula, yo no tengo que perder mucho tiempo en las contradicciones de unas leyes mal hechas que ya el mismo Tribunal Constitucional en 5 o 6 veces le ha tenido que declarar inconstitucionales determinados artículos. Aún siendo leyes recientes, sabemos que las leyes electorales del país, la de partido y la de régimen electoral, son malas, no sirven, fueron hechas por gentes sin cuidado, que no conocía la materia, trajes a la medida para problemas coyunturales de dirigentes y de partidos políticos. Y ese no es el fin de la ley, porque la Constitución dice que la ley debe ser útil. La ley no es para hacerte un traje, claro. La ley es para hacer una normativa para la sociedad, para el buen funcionamiento de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que animo a cualquiera que nos ve que por sí mismo vea? Bueno, primero usted debe ver en el artículo 6 de la Constitución, no tiene que ser abogado, que la Constitución dispone que todo lo que le es contrario es nulo. Toda ley que sea contraria a la Constitución es nula. Bueno, pero usted puede ver también sus derechos, no los de Leonel, no los suyos, los del que me está viendo, los tuyos. Están contenidos los derechos políticos, que es el primer derecho fundamental de una sociedad democrática. El primer derecho fundamental de una sociedad democrática es el derecho a elegir y a ser elegido. Porque es de él, de quien dependen todos los derechos. Si el derecho a elegir y ser elegido no es aplicado en toda su plenitud y con todas las garantías, todos los demás derechos están en peligro. Porque es a través del derecho de elegir y ser elegido que usted cambia a las autoridades que son las que abusan del derecho de los particulares. En consecuencia, ese es el derecho esencial de la democracia, el que le da origen y sustento al sistema democrático. Ahora, ¿qué dice ahí para todos los ciudadanos? El artículo 22, básicamente en el numeral 1, dice que los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos. ¿Y cuándo el ciudadano pierde o se le suspende ese derecho? Cuando usted es condenado de manera irrevocable a una pena. Se le suspende, ni siquiera los pierde. ¿Cuándo se le suspenden? Bueno, cuando usted viste ropas militares o viste ropas policiales, porque son restricciones que la Constitución impone. No la ley, es la Constitución la que lo impone. Porque podría llamar un tonto y decirme ahora que la ley orgánica de la Policía Nacional lo dice. Pues, ¿qué importa? Lo dice la ley orgánica de la Policía Nacional o lo dice la del Ministerio de Defensa, porque ya lo dijo la Constitución, lo que están es repitiéndolo. Lo que usted no puede poner en una ley es lo que la Constitución no le facultó a usted a poner, verbigracia. Pero la ley sí pueden irse en la norma constitucional y trazar reglas y procedimientos para poderlo hacer de manera como dice la Constitución. Tengo que decirte que no, para que el televidente se ilustre de manera más sencilla y nosotros tres también. No. Cuando un derecho fundamental es sujeto de reglamentación por el legislador ordinario es aquel
que hace leyes de manera normal en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ese legislador se torna no ordinario, se torna constituyente cuando discute la Constitución y tiene una jerarquía superior. En consecuencia, cuando el legislador constituyente no le dejó lo que se llama reserva de ley al legislador ordinario, el legislador ordinario no puede legislar por ley en esa materia. Y esa materia esencialmente es la materia electoral, el derecho de elegir y ser elegido. ¿Cuáles son los requisitos que se le pueden pedir a una persona que aspira a ser presidente de la República? Porque yo les he dicho los requisitos que se le piden a un simple ciudadano, pero los requisitos que todos están en la Constitución, y no puede haber más requisitos que lo establecido en la Constitución, van cambiando, porque cuando tú quieres ser diputado, la Constitución te dice cuáles son los requisitos para ser legislador. Te dice el requisito de edad, el requisito de nacimiento, el requisito de residencia. Es la Constitución, no es la ley. Juan. Perdóname, para que no se me pierda. Yo sé que te interrumpo y entonces no te hago dejar hacer tu papel. Pero no quiero que está bien, el televidente se me vaya. Entonces, ¿y los requisitos de presidente dónde están? En la Constitución. En el artículo 123 de la Constitución. ¿Y qué dicen? 35 años. No estar condenado. No ser militar ni policía. Y adicionalmente, para presidente, como ahora en la Constitución nueva, tenemos la doble nacionalidad como un derecho, entonces hay muchos dominicanos que tienen la doble nacionalidad, y como se requiere que tú seas dominicano para ser presidente por nacimiento o por origen, y hay dominicanos que lo son por origen, este muchacho que anda ahí, Ramfi, es por origen, él no nació aquí, tiene doble nacionalidad. Entonces, para esa gente, ¿qué dice la Constitución? No la ley. De hecho, la ley ni lo trata. Dice, tiene que haber renunciado a la segunda nacionalidad 10 años antes de presentarse. Esos son los requisitos para usted ser candidato a la presidencia de la República. Y ha dicho la ley, en la ley sustantiva, la Constitución, que nadie puede imponer requisitos adicionales por una cosa. Porque si tú te lees, si el ciudadano se lee el artículo 123 y el 22, volviendo a tu pregunta, va a ver que en ese aspecto la Constitución no dejó reserva de ley. No dejó esos derechos sujetos a la reglamentación de la ley. Como en otras muchas partes, la Constitución dice que la ley regulará ese aspecto. En este no. En este de manera expresa la Constitución lo reguló y no le dejó facultad al legislador ordinario para trazar regulaciones adicionales, pero que ya eso fue tratado por la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, en atribuciones constitucionales, en una acción directa, cuando ella era Tribunal Constitucional, y todos los abogados que me oyen en esta mañana, que nos conceden la gracia de acompañarnos, saben que la Constitución dispuso de manera particular que no se pueden modificar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia previas al año 2010. Es decir, que la decisión que voy a referir ahora no es modificable ni siquiera por el actual Tribunal Constitucional. La Constitución de la República, de la anterior, establecía unas condiciones para ser candidato en una demarcación, y la Junta un día, en esas liberalidades que a veces se tomó, dictó la resolución 05-2001, en la que le requería al que ha nacido en una comunidad, le establecía requisitos de residencia, cuando la Constitución decía que el que ha nacido en un pueblo puede ser candidato de ese pueblo hasta el día en que se muera, no importa en dónde resida. La residencia es para los que no nacieron ahí, pero yo puedo ser candidato a Puerto Plata hasta el día en que me muera, porque nací con ese derecho y la Constitución me lo garantiza. Ahora, uno que no es de Puerto Plata tiene que residir un tiempo. Yo que no nací en la capital tengo que residir un tiempo en la capital. Pues la Suprema Corte de Justicia, en sentencia número 1 del 6 de febrero del año 2002, estableció que no puede ser establecida, ni por ley, ni por resolución, ningún requisito adicional al que está establecido en la Constitución para ser candidato. De manera que eso es lo que los abogados solemos denominar cosa constitucional juzgada. Eso es en el marco de la legislación constitucional, que es la que se impone en esta
y en todas las materias. Pero yo a Licho lo interrumpí un par de veces y él ahora se me ha puesto ahí a ver. No, porque estoy buscando aquí algo que tengo como curiosidad. Vamos a ver cuál es la curiosidad. Porque las disposiciones constitucionales son de carácter general. Pero la Constitución siempre refiere. No siempre. Bueno, la mayor Regularmente la Constitución refiere los detalles a la ley. Eso es verdad. Bueno, la aplicación de los derechos, la regulación de los derechos, está sobre la base de una ley que se ampara en la Constitución. Por ejemplo, yo tengo derecho a la propiedad de una vivienda, Claro. pero yo no me puedo meter en cualquier vivienda, porque hay una ley que me prohíbe interrumpir la propiedad privada te lo voy a de poner una mejor. vivienda que sea dueño, pero yo tengo derecho constitucional. Te lo voy a poner mejor. Entonces, déjeme, Ese mismo que tú llevas, el del derecho. el del De la derecho electoral. No, pero vamos a hablar de la propiedad para que la gente, porque yo creo que eso... No, porque- Tú pusiste una cosa muy interesante. Sí. Porque el derecho a la propiedad es un derecho fundamental, de Correcto. carácter económico. Y ha dicho el Tribunal Constitucional que los derechos fundamentales no son absolutos, que se pueden regular. El derecho a la propiedad es un derecho regulado. Lo que tú dices aplica, pero no aplica, porque el que se mete en la propiedad ajena simplemente está cometiendo un delito igual que el que mata. Ahora, el Tribunal Constitucional, al tenor de lo que tú mencionas, ha dicho, el derecho a la propiedad es fundamental, pero el derecho a la propiedad sucumbe ante el interés público. Y el presidente puede declarar de utilidad pública una propiedad tuya, pero antes te tiene que pagar. Es decir, se regula y se protege en materia... Pero tiene reglas. Claro, yo... Las elecciones para ejercer el derecho fundamental de ser elegido y elegir tiene una reglamentación Claro que sí. que está por debajo de la Constitución. Para eso está la Junta Central Una Electoral cosa- y para eso hay un tribunal con niveles constitucionales, que es el Tribunal Superior Electoral. Sí, pero- Y entonces ellos regulan No, ellos no regulan. La- No regulan. Lo que el doctor la ha aplicación dicho, del derecho. No, en este caso, La que es Junta, cerrada y Central, específica. la Junta Central administra, supervisa y monta el proceso, pero no puede tocar derechos fundamentales. El Tribunal Superior Electoral es el órgano que se debía encargar de lo contencioso del tema electoral. Y debía encargarse también, que no lo hace porque ha renunciado a esa competencia, debía encargarse de garantizar el derecho al sufragio, el derecho electoral. Y no lo ha hecho por decisión propia. Ese tribunal lo que deberíamos hacer es cerrarlo porque no tiene ninguna razón para existir después de su decisión. Ahora bien, búscate ahí el artículo 74. No está en discusión que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental. En el artículo 74 te va a decir que los derechos fundamentales solo se regulan por ley, en aquellos casos en que la Constitución le da al Congreso la facultad de reglarlo. Pero incluso en esos casos no puede variar el contenido esencial del derecho. No puede variar el Congreso Nacional el contenido esencial del derecho a elegir y ser elegido. Porque es que el derecho a elegir y ser elegido tiene dos vertientes. Nosotros podemos verlo todo el día en los periódicos a un Leonel Fernández que quiere ser candidato, como otros dominicanos. Bueno, podríamos cuestionar su interés o no a ser candidato. Yo sostengo que él tiene derechos constitucionales a hacerlo, porque no hay ninguna sentencia que lo haya condenado, y te voy a leer otra cosa ahorita que te va a interesar más. Pero otro puede decir lo contrario. Ahora, dime tú una cosa, Gregory. La Constitución no regula el derecho a elegir, también establece, no solo establece el derecho a ser elegido, también establece el derecho a elegir. Y el derecho a elegir, ¿quiénes lo tienen? Todo el que tenga libertad. ¿Y quién le ha dado potestad al Congreso para controlar el derecho a elegir de los 800,000 que votaron por Leonel? Bien. Tenemos que hacer una pausa y cuando volvamos nos gustaría saber si es que fueron tan tontos ese grupo de legisladores con todos los asesores que tiene tanto la Cámara de Diputados como el Senado para entonces, de acuerdo a lo que usted dice, regalarnos una ley electoral floja y una ley de partidos totalmente incapaz, de acuerdo a lo que usted ha expresado, cuando volvamos. Gracias, estamos de nuevo con ustedes y el doctor Ángel Locuar
tratadista constitucional de mucha data de la República Dominicana, con quien conversamos sobre este impasse que se le ha presentado al sistema electoral dominicano, es decir, el presidente Leonel Fernández y otros candidatos que ya han participado en partidos políticos en elecciones primarias, tienen derecho a ir a un segundo partido y postular por el mismo cargo por el cual fueron derrotados. Doctor Ángel Lockhart, teníamos una pregunta de Gregory. Introductoria, sí. Sí. Sobre el trabajo que hizo el Senado y la Cámara de Diputados regalándonos dos leyes que aparentemente chocan con lo que usted dice, con lo establecido en la Constitución, mi derecho a ser elegido y a elegir. Yo pienso que lo mejor que tú podrías hacer, tú Licho, que estás ahí en la computadora, es buscar una declaración, creo que del senador Dionis de Pedernales. Sánchez. Dionis Sánchez. Bueno, yo creo recordar que él dijo hace unas semanas que el Congreso tenía que revisarse, porque muchas de las leyes que evacuaban se las declaraban inconstitucionales. Y el mejor ejemplo de todos, casi todas son malas, pero el mejor ejemplo de todo es la legislación electoral. Yo no tengo que decirte nada. El Tribunal Constitucional hace unas semanas declaró varios artículos de esa ley inconstitucionales. En consecuencia, no es que yo digo que la ley es mala, es que ya lo dijo el Tribunal Constitucional. Ha revisado articulados de la ley. Sí, entonces ya esas leyes, bueno, pero son las leyes. Ahí vamos a otro tema. Son las leyes. Y las leyes son las leyes hasta que una jurisdicción a quien compete las declara no válidas. Para el caso o para todo el mundo. O siguiente jurisprudencia, ¿no? Eso es. Es decir, ahora tendríamos que ver qué hace el Tribunal Superior Electoral, que yo sostengo que hay que cerrarlo y dejar eso en una sala de cualquiera de las Pero esto no, Suprema esto no es tema del Tribunal Superior Electoral. Sí, claro, proteger los derechos fundamentales de carácter electoral es el tema. Es el tema, el único tema del Tribunal Superior Electoral. El único. Entonces, y en este aspecto, ya en el 2012 juzgó la ley 136.11, por los mismos motivos que hemos dicho en esta mañana, declaró no aplicable la ley 136.11 en el año 2012 mediante sentencia. Eso quiere decir que ahora el tribunal de ahora, el Tribunal Superior de ahora se ha declarado incompetente. El Tribunal Superior anterior, electoral, que no era bueno, se declaró competente. Y el de ahora se ha declarado incompetente. Entonces, bueno, ¿dónde tú vas cuando el derecho violado, vulnerado o amenazado, en este caso se trata de una amenaza a un derecho fundamental? Debería ser radicada la acción de amparo preventivo en el Tribunal Superior Electoral. Pero ya, ustedes recordarán que yo fui al Tribunal Superior Electoral preventivamente por la violación a mi derecho a elegir senador y diputado en el distrito y se declaró incompetente de ridículo porque a los 15 días entonces el Tribunal Constitucional me dio la razón y acabó el voto de arrastre. En consecuencia, uno aquí con las sedes jurisdiccionales nunca está seguro de que se aplique la ley, porque los jueces están más cuidando el interés de quien los puso que el interés de la ley. ¿Cómo? Entonces, podría ser que eso, si hay los siguientes caminos. Preventivo ante el Tribunal Superior Electoral. Contencioso si la Junta no admite la candidatura ante el mismo Tribunal Superior Electoral que ya antes se ha declarado incompetente. Entonces iría al Tribunal Superior Administrativo. Y ninguno de esos juzga de manera total. Juzgan el caso que le llevan. Si ahora es Leonel el que recurre... ¿Por eso es posterior a un fallo del Tribunal Constitucional? Espérate, no. Eso es todo previo. Eso es el caso particular que le he sometido. Supongan que se lo somete el presidente Fernández. Eso solo compete a esa candidatura de él, no como tú me ibas a decir ahorita, a todas las demás. Regidores, diputados, senadores. Solo porque es un caso particular en el que los otros no son parte. Los otros tendrían que iniciar casos si les interesa. Pero el derecho no es individual, es general. Viejo, el derecho es de quien lo quiere ejercer. Yo no puedo ejercer el derecho de alguien que está en Puerto Plata o en Santiago. Pero tampoco, perdón, usted es el jurista, tampoco creo yo que el Tribunal Constitucional... No, es que está tranquilo. No ha llegado ahí por eso todavía, te digo que a los comunicadores hay que darle un curso porque hablan de todo y entonces se pierden. Tú ahora me estás hablando de todo. Mira, estamos en una acción particular del presidente Fernández o de gentes
que quieren defender su derecho a que él se presente para votarlo. ¿De acuerdo? Sí. Eso es una cosa que se lleva en los estamentos que te dije. Pero también puede ser presentada una acción directa contra la ley, que puede hacerlo el presidente Fernández afectado, un tercio de la Cámara de Diputados que ahora podría eventualmente reunirse, ciudadanos que quieren votar por él y no pueden si no lo aceptan, y los partidos que le han postulado. Podrían ir en una acción directa ante el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional la acoge, decreta la exclusión de ese artículo de la ley de partidos y de ese artículo de la ley electoral. Y entonces eso sí beneficia a todos los que quieran presentarse de candidatos. En principio beneficia a todos los que se han ido, pero el derecho electoral tiene una parte subjetiva, es que usted quiera ser o quiera no ser candidato. Algunos podrían no tener interés en serlo, pero la erradicación de la norma del ordenamiento positivo sí conlleva una condición que ustedes han oído en derecho, erga omnes, que es oponible a todo el mundo, porque simplemente la ley se declara no conforme a la Constitución, se declara nula, el artículo que sea. Doctor, usted ha vivido en carne propia, y ya lo ha establecido aquí, ese proceso previamente. ¿Tiene usted algún indicio o alguna percepción de qué podría suceder en este caso, que es único, novedoso, porque nunca anteriormente habíamos visto a esa magnitud, tanto por la cantidad de partidos que están ya en decisión de que su candidato sea el doctor Leonel Fernández, y también por la misma magnitud del personaje que se trata? ¿Tiene usted alguna premonición legal basada en lo que dice de qué podrá suceder a final de cuentas en el Tribunal Constitucional? Mira, yo tengo una idea, una opinión de carácter constitucional que puede no ser compartida por otros abogados, que puede ser o no ser compartida por los miembros del Tribunal Constitucional. En consecuencia, esta es mi opinión, mi punto de vista de eso y de cómo debería llevarse eso. Creo que el Tribunal Constitucional no tiene derecho a prohibirle a 1 millón de gente que voten por alguien que ellos quieren votar, ni puede prohibirle a esa persona que no está condenada que no se presente, porque entonces no están garantizando el derecho constitucional para el que ellos están como estamento de garantía. Ahora, nosotros tendemos a confundir la filosofía del derecho y la doctrina con la realidad. La realidad es que son jueces, son hombres y son mujeres, y su hijo está en un consulado, y el otro tiene una contrata, y al otro lo puso fulano, y obedecen a los intereses que le colocaron ahí. Cuando se trata de cositas normales, tú puedes esperar que los jueces sean lo que se parece a Dios, ellos con una venda aquí, no viendo nadie. Pero cuando se trata del poder, no. Aquí no, en todas partes del mundo, responden a la realidad del poder que los llevó al cargo. En Estados Unidos también. ¿O tú crees que ahí hay jueces que van a votar contra el presidente Trump después que él lo puso? No. Entonces los jueces son seres humanos. Hay muchos jueces que lo puso Leonel Fernández y que les nombró su familiar Leonel Fernández. Pero no los tiene nombrado ahora. Ahora lo tiene nombrado el presidente Medina. Hoy, señores, en realidad, en un tema que le interese al Estado, el presidente Medina es el que decide. Ahora, ¿cómo es que eso se puede ir manifestando en el ámbito general de la población? En realidad, ya no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de las ciencias políticas. Bueno, nadie paga un costo más allá de lo razonable. Leonel ha probado que tiene capacidad de movilización y que tiene apoyo. No es verdad que se llevó 3 gatos, no es verdad que hay 3 gatos que le votarían en la calle. La verdad es que es un líder y tiene fuerza. En consecuencia, soporta el Tribunal Constitucional, no la Junta, porque aunque mi opinión de la Junta es mala, salvo excepciones en ella, yo creo que si la Junta rechaza la candidatura, no está en contra de la ley, porque aunque la ley sea mala, la Junta no es la que decide sobre esa ley, son los tribunales. ¿Me comprenden? Entonces, hay que ir a la sede jurisdiccional que tiene la capacidad de decretar la nulidad o la no aplicabilidad de la norma. Entonces no le voy a cargar tampoco el dardo y el dado a la Junta Central Electoral. Entonces, vámonos a los tribunales. ¿Tú crees que si tomamos como ejemplo el Tribunal Constitucional,
que todos a veces hacemos así para mantenerle el prestigio, pero la verdad que dan sentencias tan malas a veces que uno quisiera hacerle el libro de los horrores constitucionales. Pero tampoco podemos destruir todo en la República, en el nombre de Dios, porque no tenemos una República perfecta. Y si destruimos lo que es perfectible, lo que es mejorable, nunca llegaremos a tener lo bueno. ¿Tú crees, en ese orden, que el Tribunal Constitucional soporta la presión pública, aunque la justicia no es por aclamación, de 10 o 15 mil personas diarias yendo a firmar una instancia en intervención voluntaria de cualquier recurso directo que haya para que habiliten a Leonel? ¿Tú crees que Leonel no tiene 300.000 personas para llevar a 10.000 personas diarias? ¿Tú crees que la Junta aguanta, el Tribunal Superior aguanta eso? ¿Tú crees que Gonzalo lo aguanta? Porque eso es una deslegitimación permanente que en un proceso electoral nadie aguanta. Sin embargo, yo me voy por lo más simple. Si algo ha probado el presidente Medina es que es astuto y cuando no está molesto, como la última vez que habló, actúa con mucha sabiduría. ¿Qué le conviene al presidente Fernández Medina y a su pupilo? Que el país vaya en dos bloques. En un bloque encabezado por Luis, que le lleva 20 puntos a Gonzalo en todas las encuestas. Y que Leonel o los leonelistas molestos con el gobierno porque no pueden votar por Leonel, voten por Gonzalo. Gonzalo va a ganar 70-30. Entonces políticamente es un disparate, me parece a mí. Pero tal vez yo soy... Voten por Gonzalo. No, voten por Luis. Los leonelistas, si no pueden votar por Leonel, ¿van a votar por Gonzalo? No. Van a votar por Luis, el enemigo menor. Su segundo candidato es el enemigo menor. Entonces, le van a dar a Luis, que tiene 20 puntos de ventaja sobre Gonzalo, en la encuesta que le lleva menos, le van a dar 800.000 votos. No creo, porque sería una tontería. Ahora, si ahora van 3 bloques y Leonel conserva su fuerza o incluso la hace crecer un poquito, el gobierno puede procurar asegurar segunda vuelta y ver cómo va en la recomposición. Peor, más importante que la segunda vuelta, es que entonces puede distribuir los votos del Congreso. Porque en 2 bloques el PLD no gana un solo senador. No gana un solo senador. Muy cierto. Pero en 3 bloques van a salvar cuotas congresionales. Es lo que a mí me parece. Y municipales. Pero que son importantes. Las municipales son importantes, pero no tienen el efecto sobre la presidencial que tienen las congresuales porque se celebran juntas. La movilización en enero del municipio va a ser una movilización más independiente, un poquito más alejada de la candidatura presidencial. Pero la candidatura presidencial y las candidaturas al Congreso se van a mover juntas antes de mayo. En consecuencia, el efecto puede ser devastador. Otra cosa, no es lo mismo ahora con las heridas recién abiertas, que en enero todavía no están sanando, cuando va a tener lugar en febrero la contienda municipal, que en el mes de abril y de mayo, cuando ya las fuerzas están delineadas en el campo de batalla. Yo creo que sería un suicidio no permitir la candidatura de Leonel. Victimizarlo más, podría ser. Yo creo que cuando se llega a esos terrenos del encono y la confrontación personal, la palabra victimizar o no le importa a nadie. Pero el buen juicio político sí, hay que ser juicioso. Sí se mantiene en términos de cómo está el escenario y qué es lo que me conviene. O sea que si Danilo Medina tiene sobriedad de carácter para tomar una postura en estos momentos, ¿usted piensa que podría dejar pasar Yo pienso la que candidatura de el Leonel? presidente ha dado connotaciones de ser un tipo frío, astuto, que actúa con bastante sabiduría en el momento de decidir las cosas públicas. Yo lo vi en esa comparecencia y no era el Danilo de siempre. Estaba seguramente molesto, de pronto con razón, por la respuesta al discurso anterior. Era un asunto entre 2 amigos que rompieron y ahí uno no puede evitar estar lleno de emociones. Pero ese Danilo que se sienta frío así y que oye a todo el mundo y después hace lo que él cree, ahorita va a estar analizando las encuestas. Y las encuestas te van a decir, si en el escenario quito a Leonel, 70-30 va a ganar Luis y se va a llevar todo el Congreso. Va a ser lo mismo que ha hecho el PLD en 3 periodos seguidos ahora. Ahora bien, lo divido entre 3. Quizá va a perder como quiera, pero va a perder con una fuerza menor
en el candidato que le va a ganar. Muy interesante lo que plantea Bueno, el doctor López. pero eso ya está definido, porque es que ya la gente de Leonel han dicho que entre la fuerza de Luis y la fuerza de ellos llevan 25 candidaturas comunes. Yo no sé si llegan 25 candidaturas, ni leí eso que tú Eso dices. fue lo que ellos dijeron. Bueno, Entonces, yo no lo he leído. Yo lo que quisiera decirle es, ya en esta parte final que nos toca Pero entonces tú lo que me estás dando la razón. Si ya llevan 25 candidaturas comunes, no más falta la presidencia. No. Quita a Leonel y toditos van a votar por Luis. Exactamente. Es muy difícil que tú evites que Luis sea presidente. Tú lo que puedes evitar es regular las condiciones en que resulte. Habrá un proceso electoral en el que las tres fuerzas, que el gobierno pudiera quedar en tercer lugar en este escenario que se ve. Sí puede ser. Porque borra el mes de octubre que se acabó. Quita el de noviembre de la inscripción y demás, y diciembre que la gente se va de fiesta. Y arranca en enero. En enero, ya no discutiendo candidaturas, podría estar decidida la de Leonel o no, ¿de acuerdo? En enero, febrero, empieza realmente la carrera por la presidencia con candidatos. Y esos candidatos tienen que empezar a decirle al país lo que van a hacer. Dime si tú tienes idea de lo que Leonel va a hacer, de lo que Gonzalo va a hacer en política exterior. Dime si tú tienes idea de lo que Gonzalo va a hacer con los haitianos. Dime si tú tienes idea de lo que va a hacer Gonzalo con la deuda pública. Dime si tú tienes idea de cuánta más de plátano va a sembrar Gonzalo o si va a seguir la visita del presidente Medina a los campos. Dime si tiene política de seguridad pública. Dime de qué te puede hablar Gonzalo hoy. A Gonzalo ahora supongo que, porque tampoco se le puede pedir más allá de lo real, supongo que ahora le tomarán sus equipos de campaña y le someterán a un entrenamiento intensivo de los temas públicos, de los temas de políticas públicas. Entonces, yo no sé si él va a estar preparado en enero. Puede ser que lo esté, y en enero esa es la discusión. Leonel, Gonzalo, que provienen del PLD, y Luis, que representa el cambio del PLD. Van a tener que pararse frente al país a discutir las políticas públicas. Y en ese escenario, en el nombre de Dios, alguno de ustedes duda de que en ese escenario Leonel vapulea a Gonzalo. Por Dios, Leonel es uno de los políticos más preparados. ¿Qué es lo que le puede pasar con Luis? Bueno, Luis es un técnico bien formado. Va a poder dominar los temas. Y yo quiero ser franco, Luis es amigo mío. Pero es probable que la gracia de Leonel sea mayor. Pero no le puedo quitar el entrenamiento académico a Luis. En consecuencia, no lo va a sacar del escenario. Y él es el que representa el cambio. Porque aquí hay una fuerza que Luis tiene, que no tiene que ver con Luis. Tiene que ver con el hecho de que la gente quiere cambio y el único que representa el cambio es Luis. ¿Y a dónde usted me está dejando la fuerza del Estado que ha de tenerle este señor Gonzalo Castillo? La fuerza del Estado es para la movilización o el fraude. Mira, No tiene nada que ver con la venta del candidato. Pero sí con los resultados de las elecciones. Bueno, pero eso es en abril y mayo. Vamos a ese tema para el próximo segmento. Ah, pero me queda más. Sí, Ustedes están de vago, ustedes no tenían nada que hacer. Está muy interesante la entrevista con el doctor Ángel Loco y no podemos dejarlo ir así, como él quería que se dice. Don Ángel, decía Gregorio al final, ¿qué papel jugaría el Estado que usted ha comenzado a describir en función de que tiene un peso específico sobre las relaciones colaterales que hay entre los jueces y sus descendientes, allegados y quien lo designa? Juega un papel trascendental, inclusive hasta para el futuro. Y otra cosa que yo creo que usted nos conteste, ¿tiene un límite para que esto discuta? Porque todavía nadie ha sometido, según su descripción hoy, nadie ha sometido un recurso para habilitar al presidente Fernández. Bueno, lo que ocurre es que la discusión de si el presidente Fernández se presenta o no es reciente. Tiene que ir, por supuesto, primero a la Junta. Es una discusión desde el momento de su renuncia. Desde el momento de su renuncia del PLD no se ha producido, que yo sepa, ninguna... No ha habido recurso de amparo en ninguna parte. No, pero es que es muy rápido. No, además, los recursos hay que hacerlos bien.
porque a los jueces, independientemente de mi opinión personal, de que cierta línea la va a bajar el presidente Danilo Medina, y el que crea que no vive en otro país, independientemente de eso, a los jueces hay que presentar el expediente bien fundamentado, porque las decisiones tienen que ser lógicas en el momento de ser leídas, en el momento luego de ser tomadas. En consecuencia, yo supongo que eso lo harán. Yo he dicho aquí los caminos que yo veo. Pero el límite debe ser marzo. No, eso es... Es que aquí todo el mundo pone su límite, porque todo el mundo lee un solo artículo de la ley. Las candidaturas independientes se pueden presentar 75 días antes, dice la misma ley. Pero es en marzo. 75 días antes es 20 de mayo, 20 de abril, finales de 5 marzo. de febrero. Se puede presentar una candidatura. En consecuencia, yo a eso de los límites no le veo ninguna importancia. Otra cosa, es que si las sedes jurisdiccionales que deben conocer cualquier recurso se atrasan, ellas tienen que habilitar la fecha. Si la misma sentencia tiene que habilitar la fecha, porque si no, estarían dando una sentencia carente de utilidad, sin objeto. En consecuencia, yo no veo mucho problema ahí. Ni sé cuánto tiempo le tome a los abogados de simpatías con el presidente Fernández o de él preparar un recurso. No tengo ni la más remota idea de eso. Usted habló ahorita de Ramfi y describió... La verdad es que yo no he hablado de él. Tú lo mencionaste. Habló del derecho constitucional. Yo dije y sus que, posibilidades. bueno, si Ramfi quiere ser candidato, que yo no creo que nadie deba decirle que no puede porque es nieto de Trujillo, que no tiene la culpa de eso. Yo lo que creo es que no conoce este país, ni nada, ni sabe nada de política, ni de los problemas que tenemos. Pero yo también puedo estar equivocado. Aquí hay mucha gente que opina que no es ni de aquí. Bueno, entonces él tiene que presentar su renuncia de la ciudadanía hace 10 años. Sí. Mire, Si doctor, cumple la ley, yo no tengo problema. Pero hasta ahora, si él no hubiera renunciado, no puede. Si no ha renunciado a la ciudadanía de nacimiento que él tiene, no puede ser candidato. Pero no lo digo yo, ni la ley. tiene que Lo probarlo. dice la Y Constitución. él debe de probarlo o no. Licenciado. Que tenemos algunos ejemplos. Me dicen que don Carlos Morales Troncoso era ciudadano americano. No es verdad. No era verdad. Que yo sepa, no era verdad. Bien. Licenciado. Digo, que yo sepa, no era verdad. Ya. Ok. Hay una tercera vía que aduce, o una segunda vía que aduce el presidente Fernández hace un par de días, 3 días, que él decía que en su caso él podía ser candidato presidencial porque se trataba de una coalición de partidos que lo llevaba presentándolo a él ante la Junta Central Electoral y que por esa vía sí él podía ser aceptado como candidato. ¿Cómo se llama ese qué nombre jurídico tiene esa figura que el doctor Leonel Fernández ha esbozado? Yo no estoy de acuerdo. Coalición de partidos. Yo no estoy de acuerdo con el presidente Fernández en esa parte. Coalición de partidos tiene que cumplir la misma regla que partido. Ahora bien, que es el problema del Congreso de Analfabetos que tenemos, que buscan una palabra y no saben lo que significa. O le dan en la ley un significado a una palabra y después dicen lo contrario. Dicen que esa palabra que la ley define tiene otro significado. Vamos a ver dos cosas ahí. La ley define a las agrupaciones como unos movimientos políticos ocasionales que se forman para candidaturas locales, distrito, municipio y provincia. Lo dice la ley 3318. Y la dice ahí, lo dice taxativamente. Sin embargo, la ley 1519 dice que hay una agrupación o movimiento que se forma ocasionalmente para llevar candidato presidencial. ¿Y cuál es la regla de esa? Porque esa no estaba en la ley del 18. ¿Cuál es la regla de esa? Por ahí sí podría el presidente Fernández procurar la justificación de una candidatura independiente, a la que se pueden sumar los partidos, pero puede ser presentada de manera independiente. Pero yo los animo a ustedes, porque me han oído decir un par de veces que ese Congreso, bueno, los congresos no tienen que ser de letrados, porque los congresos son expresión del pueblo, pero los congresos tienen demasiado dinero, se gastan demasiado dinero en consultores, como para no tener asesores. Lo que pasa es que usan el dinero para la chopa, para el querida, para el primo, para la vaina, y no usan el dinero público para tener una asesoría que le permita evacuar leyes sin tanta falta de ortografía. Mira, artículo 2
de la ley 1519. Artículo 2, numeral 5. Ahí la ley define lo que es un tránsfuga. Y lo que hace es copiar otras legislaciones de sistemas parlamentarios. Los sistemas parlamentarios, los sistemas presidenciales democráticos son dos cosas totalmente diferentes. Porque la naturaleza del poder, la naturaleza de la legalidad del poder, tiene origen distinto. En los regímenes presidenciales propios de América, el ciudadano elige de manera directa al presidente y de manera directa al Congreso. Entonces, esos son dos representantes que tienen legalidad directa. Independiente. En los sistemas parlamentarios no. El ciudadano elige en una lista bloqueada al parlamentario. Y el parlamentario es el que elige al presidente. En consecuencia, el poder está en el parlamento. Y cuando se cambian dos parlamentarios en una votación cerrada, tumban al gobierno. Por eso es que allá ¿cómo se llama? El parlamento. No, hombre. El jefe de gobierno. El transfugismo se penaliza. Vamos a ver. ¿Qué dice? Un legislador no se puede ir después de electo Y si para lo otro partido. no, porque el cargo además es del partido y además en muchas Porque la gente no vota por un legislador, es vota por la el lista del partido. partido. Además, la naturaleza del sistema requiere estabilidad. Y entonces los diputados cambiándose tumban al gobierno toda la semana. Entonces, el transfugismo es para evitar eso. Eso no existe en el sistema presidencial. Se puede cambiar todos los diputados que quieran y Danilo va a ser presidente hasta la fecha en que fue elegido, porque el sistema presidencial es diferente. Pero váyanse ustedes para que ustedes vean si ese Congreso merece que le tengamos pena y nosotros que lo sufrimos. El artículo 2, numeral 5 dice que tránsfuga define el tránsfuga, la misma ley nuestra. Tránsfuga es el representante. El primer requisito para ser tránsfuga es que usted tenga una representación partidaria. Dice, es el representante que apartándose de la línea política del partido que lo postuló, se va a otra acera. Y ya, Pero es que Leonel no es representante de nadie porque lo primero que hizo fue renunció. Él no es diputado, no es senador, no es presidente de nada. Y aquellos, continúa la ley, y aquellos que han sido expulsados. Pero Leonel no ha sido expulsado, él renunció. Lo de tránsfuga no le aplica a él. En la normativa dominicana no le aplica lo de tránsfuga a él. Es que esa ley no sirve. Esa ley es una vergüenza. Bien. El licenciado Ángel Lockhart, gracias por su participación. Todavía Podrán... A ustedes, pero no le brindan desayuno a uno aquí. Mira allí. Problema. Tenía un buffet. Aquí aparece un policía de tránsito y yo creía que era que estaba llamando porque el a buffet desayunar. porque el buffet tiene- Bien, los juristas podrán estar de acuerdo con lo planteado aquí técnicamente por el licenciado Ángel Lockhart. Los partidarios de los partidos de uno u otro lado podrán estar a favor o en contra, pero sí No, todos debemos... lo bueno de esta entrevista, ¿sabe qué es? Sí. Que nadie va a estar de acuerdo. Ya. Pero Sino sí, todo lo contrario. No, mucha gente está de acuerdo y otros no. Sí, estamos Pero usted ha seguros. dado una ilustración del Desde derecho la democracia. constitucional dominicano. Eso es importante. sí estamos seguros que ninguno de ustedes ha perdido un minuto de este interesante conversatorio, o mejor dicho, exposición, porque nosotros estuvimos también como público del licenciado Ángel Lockhart en su participación en este día, en este debate que está en lo más caldeado de su momento para saber si el doctor Leonel Fernández puede o no puede ser aceptado como candidato presidencial de diferentes organizaciones políticas. Gracias, licenciado Ángel Lockhart. A ustedes. Bien.